Seguro que en el hall de la conferencia un tótem les dio la bienvenida y les hizo el check-in, así que ahora vamos a conocer un poco el detrás de esta experiencia y para eso están con nosotros Fabián Baptista, cofundador y CEO de Abstracta, enfocado en la adopción de inteligencia artificial en los equipos y en las soluciones técnicas, cofundador y CTO de Apteam para mobile testing y de Tandem para ayudar a las personas a prepararse para el futuro del trabajo. Combina una de sus pasiones, como es la carpintería, para crear, junto a varios colegas, el AI Kiosk, y uno de ellos es Pablo Obrera, diseñador industrial con un marcado perfil en el desarrollo de productos tecnológicos. Desde chiquito andaba pidiéndole a todo el mundo que le decían chufa, para que le enchufaran los electrodomésticos y poder ver cómo funcionaban. Y hoy en día es el coordinador de proyectos de robótica en Saibal. Así que los dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes por ahí se sorprendieron un domingo charlando con su familia o con sus amigos hablando de inteligencia artificial? Levantan la mano. Pueden levantar la mano, ¿no? Pueden interactuar, sí, somos poquitos. Sí. Bueno, muchos, ¿no? Creo que como que todos tenemos una opinión sobre esto, ¿no? Al menos todos queremos saber o tenemos una opinión de cuál es el estado del arte y un poco qué es lo que se viene. Y un poco así surgió ya hace un poco más de un año, una charla de bar con amigos. Hay uno de ellos que está acá. Que empezamos a deliberar sobre cómo era ese futuro, cuáles eran las próximas innovaciones y todos estos modelos de inteligencia artificial que hoy en la compu o en el teléfono estamos muy acostumbrados a usar. ¿Cómo se vería ese futuro desplegado cada vez más al mundo físico? Entonces, sabíamos que la IA iba a salir rápido de la pantalla, iba a atravesar esa barrera. Parece que algunos sí saben, o al menos sí cuentan, cuál es ese camino. Hace unos años, cuando surgió ChatGPT, contaba hoy Sofía, la ola de inteligencia artificial generativa, pasamos a una era, que es la que estamos atravesando ahora. Venimos de un flamante anuncio de una plataforma de agentes. Básicamente la diferencia, lo vuelvo a repetir por los que no estuvieron en la charla anterior, de usar un chat o algo que interactúa a usar un agente es, estos agentes tienen la capacidad de razonar, tienen la capacidad de utilizar herramientas para hacer cosas más complejas, y lo que se viene sin lugar a dudas es Physical AI. Este despliegue de distintas inteligencias artificiales hacia el mundo físico. Pero ahí hay un montón de preguntas que nos hacemos antes de la robotina, digamos. ¿Qué problemas existen hoy en día que son más sencillos de solucionar y de resolver sin llegar a ese nivel de complejidad? El año pasado en la Quality Sense, uno de los posibles usos de la inteligencia artificial que veíamos era, bueno, ¿en qué lugares hay hoy experiencias que en pro de la digitalización en realidad resultan frustrantes, ¿no? Bueno, Pablo va a mencionar varios de esos ejemplos, pero hay tótems, hay lugares donde están pensados resolver determinados problemas que hoy en día no son resueltos. Historia clínica electrónica, algo que, por decir algo, nosotros participamos y trabajamos mucho y es sin duda una gran ventaja. Pero si eso va en detenimiento de que el médico pase todo el tiempo de la consulta o gran parte de la consulta tipeando en vez de asistiendo a la persona, esas son de las soluciones que de alguna manera desplegamos y no logran el resultado que queremos. ¿Cómo entonces meter un cerebro, este nuevo cerebro, que no solo lee, escribe, sino que puede escuchar, puede hablar, puede interpretar fotos, puede interpretar videos y un montón de otros sensores y hardware que hay disponibles para interactuar? ¿Cómo vamos a hacer para desplegarlos al mundo físico? Esta charla trata un poco de contar esa experiencia, no sin antes contar que el primer desafío fue una vez que teníamos la charla de bar, llevar la charla de bar a la realidad
requería un equipo, requería gente entusiasta, comprometida. Así que, bueno, Pablo, acá presente, fue el primero en sumarse al barco. Bueno, tengo una relación larga con Pablo, no le voy a contar acá. Rodri es un amigo del arma, de ahí que salió haciendo una de sus especialidades. Es pisero, Rodri. Y Marco, que dijo, yo con ustedes hago lo que sea, así que, bueno, un saludo para él que no pudo estar acá. Así que, esta charla le va a contar esa experiencia, cómo hicimos para, con mucho amor, con mucha dedicación, llevar agentes con estas capacidades al mundo físico. Y voy a contar un poco de ese mundo fascinante que es mezclar un poco de robótica con estos modelos, hermosos desafíos a resolver, que abre un nuevo mundo y un nuevo juego. Así que Pablo le va a empezar a contar un poco cómo diseñamos el prototipo. Ahí. Bueno, empecemos primero hablando sobre los kioscos que hoy tenemos en varios lugares, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de los kioscos o tótems de autoservicio? Que están en el lugar correcto, en el momento que los precisamos y están disponibles 24/7. Eso es como la gran ventaja por lo cual muchas veces no hay un humano y hay uno de estos aparatitos, ¿verdad? ¿Cuál es la gran desventaja? Las funciones son muy limitadas y las interfaces de muchísimos de ellos son bastante anticuadas o bastante mal pensadas desde el principio. ¿Quién no se peleó alguna vez con el cajero automático que tiene en la pantalla la posición del botón y el botón metálico que está un poco desfasado? No precisás ni siquiera ser de la tercera edad para tener una pequeña duda sobre cuál es el botón correcto. Ni hablar si somos de la tercera edad, ni hablar si tenemos algún tipo de discapacidad, muchísimo menos si tenemos ceguera, ¿no? Entonces, los kioscos están en un buen lugar para ofrecer un buen servicio, pero está bastante desperdiciado ese potencial. Y acá es donde entra el sueño que decía Fabián en el bar, ¿no? Ya que esos lugares están identificados y esos dispositivos que tampoco son baratos existen, ¿por qué no generar la evolución de esos dispositivos y generar un kiosco que tenga inteligencia artificial y que de esa manera pueda ser mucho más poderoso? Por ejemplo, que le podamos hablar como si fuera un humano y que nos pueda contestar. Ahí muchísimo del rozamiento que tienen las personas mayores o las personas con discapacidad se va porque le hablo como un humano y me contesta como un humano. Y también, al tener inteligencia artificial, puedo hacer que el mismo kiosco cumpla infinidad de funciones. Ya no tengo que hacer algo súper específico que solo haga una o dos cosas para que se logre entender. Yo le hablo y él hace infinidad de cosas. Entonces, podemos aprovechar el potencial de los kioscos y hacer el kiosco del futuro. Ese es un poco el sueño de lo que estuvimos tratando de inventar. Esperemos que el kiosco funcione mejor que el presentador. Bien. Bueno, y como era nuestro bebé, dijimos, vamos a hacerlo nosotros mismos, así aprendemos, así entendemos las dificultades y así podemos irlo mejorando constantemente. Así que ahí el que ven es Fabián, que no sabemos si es carpintero o samurái. Él en la presentación dijo que es carpintero. Después de ver cómo quedaron los cortes de la madera, yo les digo que es samurái. Y bueno, y la intención siempre fue la mayor parte de todo lo que se relaciona al desarrollo de este producto, vamos a hacerlo nosotros mismos. Por eso el equipo tiene pluralidad de carreras y de habilidades. Yo de LLM, de programación, no sé nada, yo soy diseñador industrial. Pero bueno, hay un componente en este estilo de productos que es la conjunción entre el mundo físico, el mundo digital, y para que el producto funcione, todos esos aspectos tienen que estar bien desarrollados. No sabemos si lo logramos, pero lo intentamos. Y justamente, ¿cómo podemos hacer que esté bien desarrollado cuando es algo que nunca nadie del equipo hizo? Bueno, no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es ir avanzando, ir haciendo, ir detectando los errores e ir corrigiendo. Y esa fue la filosofía que utilizamos de diseño. Usamos el testing como método rápido de evaluar si cada uno de los avances que hacíamos en el diseño funcionaba o no. Por supuesto que muchísimos no funcionaron, muchísimos fueron corregidos y muchísimos van a ser corregidos. Pero esta metodología nos permitió, en vez de ir a un producto final, que sería la metodología del diseño estándar, ir a un producto final, testearlo con usuarios y volver a iterar, como era algo muy nuevo, sabíamos que íbamos a encontrar muchísimos errores antes y esto nos permitió ir avanzando de manera más rápida.
Teníamos la idea, teníamos la metodología, nos faltaba el hardware, el cuerpo de este bichito. Todavía no sabíamos cómo se iba a implementar. Entonces decidimos ir por la Raspberry Pi, que es una placa que tiene mucha versatilidad y que creíamos que nos iba a dar la potencia. Igualmente, ¿qué hicimos? Buscamos la Raspberry Pi más potente del momento, que era la de 16 GB de RAM. Era tan nueva, pero tan nueva, que ChatGPT no sabía que existía. Tuvimos una discusión con Chat sobre que no había una versión de 16 GB, hasta que al final le mandamos una foto y nos tuvo que admitir la verdad. Sin embargo, la Raspberry por sí sola no podía hacer todo lo que precisamos hacer. Nosotros precisamos que el kiosco escuche y que el kiosco hable fuerte y claro, porque puede estar en entornos como acá en la entrada donde hay muchísimo ruido ambiente. Para eso tenemos que agregar 2 HATs. Los HATs son placas que se adosan a la Raspberry Pi que le dan más potencialidad. Por un lado tenemos el II HAT, que es una especie de GPU que nos da muchísima más potencia de cálculo para hacer cosas de inteligencia artificial, y hasta ahí llega mi conocimiento. Y el Hi-Fi Berry, que es un amplificador de alta calidad, para poder ponerle parlantes potentes y que a su vez se escuchen bien. ¿Qué pasó? O poníamos una o poníamos otra. Porque si se fijan, las dos van enchufadas arriba y no tienen los conectores para hacer el estaqueo. Primer problema, cuando uno empieza a diseñar cosas de físicas, las cosas físicas tienen cosas que las virtuales no tienen, como el espacio que ocupan. Empezamos a investigar, porque precisamos las dos cosas, si no, no iba a andar, y descubrimos que en realidad el IE HAT se conecta a la Raspberry por el conector S-Flex, que se conecta al puerto PCI Express. Todo lo demás que se enchufa es un tema simplemente de que quede linda. Entonces la podemos dejar suelta, de costadito, y podíamos poner el amplificador de audio arriba, porque ese sí se conecta y se comunica a través de los pines de la Raspberry. Pero no la podíamos dejar suelta, si no el kiosco iba a ser más una maraca que un kiosco, ¿no? Iba a hacer ruido por todos lados hasta que se rompiera. Entonces, acá entró otra de las tecnologías que tuvimos que usar en el kiosco, porque como todo prototipo hay cosas que no podés prever y que te da versatilidad de solucionar, que es la impresión 3D. Hicimos un encapsulado impreso en 3D donde abajo va la Raspberry. Hay un espacio ahí para un ventilador también, porque como íbamos a correr cosas de inteligencia artificial, sospechábamos que iba a haber bastante calor. Pusimos la placa de inteligencia artificial al costadito, cosa que llegara el cable Ribbon, y arriba pusimos la placa de sonido. Teníamos resuelto el cerebro, teníamos resuelto el sonido, nos faltaban los oídos. Y ahí encontramos este parlante que se llama RedSpeaker, que es un parlante que viene a ser muy similar a los que tienen los Amazon Echo arriba. Hasta le copiaron el arito de luz, que es un parlante que tiene varios micrófonos y nos dice desde qué dirección viene la fuente de sonido, y también tiene IA incorporada para hacer la cancelación de sonido. Este parlante era tan bueno y tan atractivo que si se fijan cuál es el precio, 0. ¿Por qué vale 0? Porque nunca hay. Así que ahí, segundo problema de hardware. El hardware tiene logística y tiene que existir. Fuimos a eBay, lo compramos más caro de lo que sale, pero lo conseguimos. Teníamos ahora la parte del hardware. El bicho ya podía comunicarse, nos faltaba vestirlo, si no, iba a estar como Matute, iba a venir desnudo en la presentación. Así que empezamos a hacer distintas iteraciones de diseño. Ahí tenemos el flaco, el cabezudo, el pingüino, y fuimos discutiendo, viendo, hasta que finalmente llegamos a este modelo que no sé si prestaron atención, pero es el tótem o kiosco que los recibió en la entrada. Donde ustedes sacaron la etiqueta es este, solo que en madera. ¿Se acuerdan esto de que era el diseño, el desarrollo guiado por testing? Bueno, ¿qué nos faltaba testear? La parte física. Entonces decidimos también hacer la parte física en maqueta para ver qué pasaba. Primero hicimos este de Espumaplast, que yo soy enano, pero por más que soy enano, gigante. Si se fijan, es muy parecida a que está en la entrada, pero cuando uno imagina cosas en el mundo virtual, que hace zoom para in, zoom out, la escala no es tan fácil de percibir. Entonces nos quedó un poco gigante. Pero lo bueno es que al haber hecho el diseño en espuma, vimos que era demasiado grande y lo pudimos achicar. Y después, Fabián hizo el diseño en madera, recuerden que tiene ganas de ser carpintero, y ahí probamos que todo el hardware
se pudiera conectar y que interactuara bien. Por supuesto que ahí encontramos problemas de resonancia de los parlantes con el micrófono, etc. Pero estos prototipos nos permitieron ir adelantando potenciales problemas. Cuando ya tenemos el diseño, pasamos al CNC, que no sé si saben lo que es, pero en realidad es como una máquina que, guiada por computadora, corta la madera y te entrega las piezas ya finalizadas. Después, de una manera muy seria, armamos el kiosco, que es el que están viendo en la entrada. Tenemos el cuerpo del kiosco, lo tenemos vestido, tenemos las tripas electrónicas, y ahora ¿qué nos falta? Nos falta el software, que se los va a contar Fabián. Gracias. Bueno, yo les voy a contar un poco la experiencia de construir esto desde el punto de vista de software. No voy a contar muchos detalles técnicos porque después hay una charla y voy a centrarme un poco más en algunos desafíos y algunos aprendizajes. En general, el proceso fue ágil, tradicional de desarrollo. Sprint de 2 semanas al principio porque creíamos que cada 2 semanas estaba bien vernos y no íbamos a tener tanto avance. Después en el sprint final, antes del evento, empezamos a hacer cada una semana. Bueno, alguna fotito también, porque vos pusiste muchas, yo quería compartir alguna del equipo de trabajo, así que bueno, un par de fotos ahí para compartir. A Guille lo tuvimos enyesado trabajando para el kiosco, feliz, armamos un equipo divino. Bueno, esto es una fusión, viene una fusión entre robótica y modelos de IA. ¿Tá? Si se quedan a continuación, van a entrar como bien en las profundidades de esto. Pero imagínense, son sensores, la cámara, que todavía no está habilitada todavía para una funcionalidad, pero está ahí. Bueno, micrófono esencial para darle directivas. Ustedes tuvieron una experiencia de llegar, sacar el QR, en el lector de QR, les imprime las entradas y le da un mensaje de bienvenida. Ahora les voy a contar cómo resolvimos eso. Y lo que llamamos actuadores, el display, tanto entrega información como, o sea, consume y muestra, como a su vez, como tiene una pantalla touch, uno puede también dar directivas a los modelos desde ahí. Impresora térmica para que nunca se acabe la tinta, se nos acabaron las etiquetas, pero bueno, rápidamente teníamos una puerta ahí para cambiar. Y parlantes. Entonces todo esto lo que hace es de alguna manera combinar todos esos sensores y actuadores en un bus de eventos. Esto es un poco técnico, yo no voy a entrar en los detalles, pero porque la audiencia es mayormente desarrolladores, tester y gente que trabaja en el área de software, hago algunas menciones. Es un sistema bien orientado a eventos, donde todo puede ocurrir en cualquier momento y la parte desafiante, si se quiere, es gestionar todos los eventos que acá suceden, coordinar entre ellos y cuándo usar las capacidades de un LLM. Probamos de todo, probamos primero arrancar desde el audio, transcribirlo a texto, usar ahí un modelo para hacer la inferencia y después al revés. Eso funcionaba muy bien desde el punto de vista funcional, pero no desde el punto de vista de performance. Era muy lento, uno le hablaba y tenía que esperar 4 o 5 segundos para que le responda. Eso se tornaba muy antipático. Uno espera hoy en día preguntar algo y más si es IA, uno espera más rápido todavía. Entonces, bueno, eso no funcionó. Terminamos desplegando algunas cosas locales y la mayor parte de la inferencia, o sea, el proceso que habla en la nube en un modelo que se llama State of the Art de última generación, que tiene 1 mes en la cancha y todavía está en beta. De los componentes, en realidad, lo más grande es un frontend, que es un Firefox, un navegador que se despliega en modo kiosco. Eso ya viene en todos los navegadores, entonces te oculta todo y solamente ves la interfaz. Y atrás ROS también. No voy a entrar en detalles técnicos, pero los servicios que hay ahí son para calcular la hora, porque por ejemplo tú le puedes preguntar a qué hora es la charla de Pablo y si ya empezó te va a decir ya empezó o ya fue y si todavía no es te va a decir dentro de 1 hora, etc. Entonces es necesario calcular la hora, buscar oradores, uno puede decir, bueno, ¿dónde es el panel de tal cosa, etc. Preguntas frecuentes, ¿no?
¿Cómo resolvimos el check-in rápidamente? Bueno, uno llega con el QR, lo pone en el lector y inmediatamente eso lo que hace es consulta los datos de la persona, consulta de qué país viene, cuál es su charla de interés y te da un mensaje de bienvenida. Ese mensaje de bienvenida te lo da en tu idioma de origen. Si tú venís de Brasil te va a hablar en portugués. Sabes si sos speaker, atendí, panelista, staff o lo que sea, entonces te va a dar un mensaje también personalizado de esa manera y te va a decir, bueno, hola Matías, gracias por venir de Paraguay, espero que disfrutes la conferencia. O a algunas personas que les pusimos persona de interés, le dimos como un cariño extra y ahí sí le pusimos un mensaje bien personalizado. Eso entonces, una vez que obtiene la información, pasa por esto, que es un prompt. Para los que no sepan lo que es un prompt, se van a tener que ir acostumbrando, pero es una instrucción en texto. Y esto antes no se podía hacer, ¿no? O sea, si yo quería hacer programáticamente un algoritmo que, en base a todas esas variables, hable con la tonalidad, la jerga y todos los datos de contexto en algo súper corto, yo por lo menos no tengo las capacidades para llevar esa tarea adelante. Sin embargo, escribiendo esto en lenguaje de texto, estos modelos lo resuelven súper rápido. De testing, ¿qué hablar? Del check-in, 4 cosas importantes. Bueno, los QRs, los distintos perfiles, los que no existen, los que se registraron 2 veces, brillo y tamaño de QR malo. ¿Qué pasa cuando Eventbrite no está? Porque para registrarse en el evento ustedes acceden a una aplicación llamada Eventbrite y esa API en el periodo que estuvimos construyendo el kiosco se cayó y en un momento no teníamos check-in y era por eso, entonces generamos todo un caché para que si, por lo menos hasta el que se escribió a la noche, si se caía Eventbrite iba a poder acceder, etc. El segundo use case que hicimos, que lo vamos a empezar a habilitar a partir de ahora, es que tú le puedas preguntar cualquier cosa. Consultar charlas en base al contexto, a la hora, los tracks, preguntas frecuentes de dónde está el baño, el QR para conectarse a internet. Si le pregunto en francés me va a responder en francés y tiene un poco de conocimiento de las empresas y el ecosistema que está acá. Lo más importante de esto que quería destacar, tampoco olvídense de que, porque aparte no van a leer mucho, quería destacar que muchas veces en estos sistemas conversacionales que uno espera que la inteligencia artificial de alguna manera responda a preguntas sobre un documento extenso, es como un requerimiento muy vago, ¿no? ¿De qué forma se va a expresar? ¿Hasta dónde va a ir? ¿Hasta dónde va a inventar? ¿Hasta dónde no? Y lo que sucede recurrentemente en todos los proyectos de inteligencia artificial que tienen un chatbot o una interfaz conversacional que nos ha pasado a nosotros con nuestros clientes y en la interna es que esos requerimientos nunca están bien definidos. Entonces lo que nosotros pedimos es, primero que definan cuáles son los tests. Una vez que nosotros tenemos definidos los tests, esto queda corriendo en forma permanente hasta que esos tests empiecen a dar verde. Y es central para todos los proyectos que tengan interacciones con el usuario y AI, tener esto antes de tener el desarrollo. ¿Tá? Eso es una metodología clásica de toda la vida que hoy en día creo que cobra muchísima más fuerza por la necesidad de correr test permanentemente y por la necesidad de que alguien especifique cómo quiere que eso se comporte. Para cerrar, hoy en día el kiosco tiene esas capacidades. A futuro creo que se le puede agregar mucha cosa más. Autenticación es todo un capítulo aparte. Cómo hacer para identificarse fácil. No sé, puede ser reconocimiento facial y demás, pero ya autenticarse en un sistema, que es lo clásico cuando vos llegás a un banco y querés sacar el estado de cuenta de tu cuenta, es otro juego. Pero bueno, puede ser lector de huella, puede ser una app u otros mecanismos que no son tan amigables para determinado público. ¿Tá? Creo que ahí hay un desafío muy grande. Los desafíos grandes son autenticación, la heterogeneidad del público, porque lo que son idiomas y lunfardo funciona perfecto, pero hay varios detalles extraculturales que son muy importantes.
el caos del ambiente. Nosotros hicimos pruebas en la oficina con mucha gente a la vez, hablando a todos a la misma vez, gritando de lejos, de cerca. Conectar todo eso con los parlantes, el eco, no sé qué. Llegamos acá al evento ayer y lo empezamos a probar en el hall de acá y era otro juego. Entonces, eso es un tema también importante que queda por resolver. Estos LLM tienen unas capacidades impresionantes de entender y saber muchas cosas, pero hay algunas cosas que no saben hacer. Por ejemplo, si le hablan 5 personas a la vez, no puede decir, no, pará, te hablo a vos y después voy contigo. Eso ya no está resuelto, ¿de acuerdo? Y de ese tipo de cosas hay varias cosas más. Manejo de conflicto en la comunicación. Para cerrar, este proyecto entonces nació con una idea simple, pero con una gran dosis de curiosidad, que es qué pasa si llevamos un agente al mundo físico para solucionar un problema concreto, que fue el año pasado. Nosotros tuvimos una cola impresionante en Colombia que nos bloqueó. Yo no me pude acreditar, la gente se trancaba en el ascensor. Y bueno, literalmente con amor, con serrucho, con impresoras 3D, líneas de código y muchas horas de prueba y error, llegamos a esta primera versión. Un equipo enorme de Abstracta se sumó sobre el final y se unió a esta aventura, al que quiero agradecer plenamente. Combinó, bueno, trajo lo que era el software, el diseño y el testing a este mundo de robótica y carpintería. Creo que entre todos logramos algo que parecía chico, pero resolvía ese problema histórico. Hoy podés registrarte en segundos, de forma personalizada y ágil, con una experiencia que reconoce tus intereses y te orienta dentro del evento. Pero lo más interesante no es el check-in, sino que un poco lo que abre. Physical AI es el paso de la inteligencia artificial que se viene, el que habita el mundo real. Es un blend fascinante entre robótica y sensores, visión y modelos de lenguaje. Es un territorio donde se cruza ingeniería, experiencia de usuario, seguridad, logística, creatividad, y hay como una montaña de desafíos técnicos. Interactuar con muchas personas, identificarse, autenticarse, comunicarse con distintas interfaces, etc. Pero también una oportunidad muy grande de innovar, de aprender y de crear. Recién justo charlaba con Marcel, que también les recomiendo su charla porque va a hablar algo de esto, por coincidencia solamente. Como resultado tuvimos 150 check-ins en el kiosco antes de las 9 de la mañana. No se formó cola, no vimos amontonamiento ni nada. Obviamente que ayudó mucho la gente que estaba ahí en la vuelta. Todavía no logramos eso, que está ahí parado y la gente va, se acerca, lo hace y se va. No llegamos ahí. Pero en algunos creo que logramos un wow factor. Mati, por ejemplo, que sintió un mensaje personalizado de bienvenida, que me hizo llegar un mensaje con su alegría. Y hay un montón de detalles que son los que al final hacen toda la diferencia, ¿no? Hay que cuidar de eso. Bueno, ¿quién mejor que nosotros, que entendemos de que calidad e innovación tienen que ir a mano? Así que los invito a sumarse, porque todo esto que hicimos, el diseño, las piezas 3D, los cortes de madera, el software, toda la parte robótica, etcétera, es algo que vamos a liberar open source también hoy, para sumar una liberación más y una contribución más a la comunidad en esto que es lo que se viene también, que es Physical AI, para que puedan aprender, mejorar, etcétera. Esto es algo que se viene, pero que ya en breve va a estar con nosotros. Y esa frontera donde la IA sale de la pantalla y empieza a interactuar con el mundo físico. Muchas gracias. Y después, bueno, si alguien tiene una pregunta de lo que sea, si es de la parte pura y dura es Pablo, y si es de otra cosa, llamo a los chicos que saben. Yo les alcanzo el micrófono, no sé si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Alguien ya interactuó con algún dispositivo físico que habla? ¿Sí? ¿Qué? ¿Puedes contar? ¿Un segundo rápido? La verdad es que tuve la interacción por primera vez acá. Ah. No me había notado a
al evento, así que me anoté en 10 segundos y me imprimió la etiqueta con mi nombre perfecto. Salió todo bien y no me pagaron para hablar esto. Ya se me voló la cabeza para poder hacer esto en otros lugares y me imaginaba, ¿no? Buquebús con las colas que hay en el puerto y todas las colas que hay que hacer y si pones 20 de estos imprimiendo perfecto como imprime esto, te ahorraste la conversación, como los peajes, o sea, 1000 cosas así. ¿Y el mensaje de bienvenida lo escuchaste? Sí, de hecho lo que quería era venir a esta charla, le pregunté, me dijo en 15 minutos empieza, pero también los speakers que están acá, hay uno que está también a las 3 de la tarde, me dijo más cosas de las que quería saber. Usaste entonces el otro, el que no estaba permitido, digamos. Los auriculares. Claro, porque llegó tarde. Está, ok. Bien. Esa parte de preguntarle lo que quieras es algo que vamos a habilitar. Ahí pensé que ya... Anduvo bárbaro. Tuvieron fe los chicos. Anduvo bárbaro. ¿Está? Sí. ¿Está? Capaz que lo único que habría que ver es cómo hacer para que no, con esto después que nos quedó del COVID, de no meternos cosas en la cabeza, en los oídos y en la boca, de gente que la tuvo hace un poquito y bueno, va a tener Claro, bastante. es que en realidad el objetivo del sueño es que el bicho tenga un micrófono direccional que realmente te escuche, aunque haya ruido ambiente, y te hable por los parlantes. Nos pasó lo que decía Fabián, lo probamos, andaba perfecto, lo metimos acá en una sala toda dura, con mucha resonancia, todo, y el micrófono nos dio un poquito de problema y los parlantes, para que los escucharas había que subirlos mucho y no queríamos dejar a la gente sorda y por eso usamos el plan B de los cascos. La idea es una de las cosas, o sea, lo que hablaba Fabián, esto es una montaña, nosotros estamos en el campamento base, estamos vestidos, empezando a subir, pero falta del desarrollo. La idea sí sería que vos no toques nada, como quien dice. Está buenísimo. Pero nadie vio todavía una aplicación práctica de un modelo llevado al mundo físico. Yo vi uno. ¿Cuál? En Brasil, en un museo, era como un robotito, Ajá, pero no tenía sí. como tantas cosas. Bailaba, te daba como opciones y te hacía tipo alguna pregunta y bailaba. Bien, más robótica tradicional, no sí. la parte esta de tenía modelos como un multimodales. chat, igual vos le hablabas Ok. y te contestaba, pero no tenía tantas otras opciones, digamos. O sea, esa fue o sea, la mayoría de la gente que iba y veía, tipo, o sea, solo quería bailar y cosas Claro. así, pero Era más lúdico. Sí, era como porque era en un museo, entonces era como para que la gente conociera esto. En el aeropuerto llegar y decir a qué hora llega el vuelo de Madrid o no ver esa pantalla gigante también es uno de los escenarios que a veces nos imaginamos. Y bueno, todos los escenarios que se imaginen, háganlo llevar. Acá nos pueden contactar a nosotros. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? ¿No? Bueno. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por venir.